El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia, y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Mi nombre es Juan Carlos Gaviria, presidente del Ministerio Internacional Jesús de la Solución. Quiero enviarte un cordial saludo desde aquí de Los Ángeles, California, a todos los que van a estar viendo este tema a través del internet, el satélite, la televisión, a través de las redes sociales y a través del canal local Latino 2020 acá en Los Ángeles, California. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que sea Dios que hable a tu vida y a mi vida. Oramos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te agradecemos, Señor, por un día más, por la vida, por la salud, por todas las bendiciones recibidas hasta el día de hoy. Pedimos, Señor, que seas tú el que hables a través de mí, que no sea yo sino tú, Señor, que la honra y la gloria sea para ti y que este tema nos ayude a crecer espiritualmente, a prepararnos para tu segunda venida y ayúdanos, Señor, cada día para podernos estar más cerca de ti, Señor. Bendice a las visitas y a los amigos que todavía no han tomado la decisión de entregarte a ti, que hoy tomen la decisión para vida eterna, Señor. Te pido todo esto en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. ¿Cómo se llama el tema de esta tarde, hermanos? ¿Cómo se llama? El tema de esta tarde se llama 12 hombres comunes, número 23. Hemos hecho en este journey, en este viaje que empezamos ya hace casi 5 meses, hermanos. Empezamos a hablar de los discípulos, ¿no? Y hemos estado caminando con ellos, aprendiendo de ellos cada día y hemos aprendido bastante, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumen porque ya hemos hablado de 8 discípulos, ¿no? Acuérdense que Jesús tenía, ¿cuántos grupos? Tenía 3 grupos. Entre los 12 discípulos tenía 3 grupos. Ya hablamos de los primeros 2 grupos, o sea, los primeros 8 discípulos. A partir del día de hoy vamos a hablar del último grupo, de estos últimos 4 discípulos del grupo número 3, de los 12 discípulos, ¿no? Pero para hacer un resumen, porque hay mucha gente que todavía quizás no vieron los otros temas, vamos a ver cómo llegamos hasta el día de hoy. Muy importante para poder continuar con el tema del día de hoy, ¿ok? Acordémonos que cuando empezamos esta serie, hablamos de que Jesús tenía un plan de la salvación. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios creara este mundo, ya tenía un plan. Por si de pronto el hombre caía en pecado, Dios podía venir a rescatarlo, ¿no? Jesús vino como había prometido, ¿no? Como le había prometido a Adán y Eva, que Él vendría, ¿no? En Génesis 3:15, ¿no? Ahora, Jesús vino, tomó tu naturaleza y la mía, siendo Dios se hizo hombre, vino a este mundo y pudo empezar un ministerio, hermanos. Él empezó aquí, cuando vino, nació en el pesebre, ¿no? Nació en Belén. Y ahí, siendo un bebé, llegó hasta donde, a la edad de 30 años, cuando Él comenzó el ministerio. ¿Okay? A la edad de 30 años Jesús llamó a 12 discípulos, que los discípulos que hemos estado hablando durante todo ese tiempo. A los 30 años Él llamó a los 12 discípulos, hermanos. ¿Y cuál era el plan de Jesús? Era que ellos eran hombres comunes y corrientes, que Él los podía transformar. Que Él llamó gente pecadores, porque Él no vino aquí a buscar justos, sino a pecadores, ¿no? Y vimos que la mayoría de ellos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos, y vamos a seguir avanzando y vamos a ver cuáles de los últimos 4 hombres, qué era lo que ellos hacían, ¿no? Ahora, estos hombres que tenían problemas, tenían dificultades como tú y como yo, llegaron a ser transformados, ¿no?
¿Qué aprendimos de estos 8 discípulos? ¿Se acuerda del primer grupo? ¿Quién fue? Los primeros 4 del grupo 1 fue Andrés, Simón Pedro, su hermano, Jacobo y su hermano ¿qué? Juan, ¿okay? El discípulo amado, ¿no? Eran los hijos del trueno, ¿no? Estos discípulos, hermanos, Dios los llamó, si los transformó, los cambió para la honra y la gloria de Él, ¿no? Muchos tenían un temperamento fuerte, como Simón Pedro, que era fuerte de temperamento, que era impulsivo, que quería estar hablando todo el tiempo. Sin embargo, Jesús lo transformó, lo cambió. Los hermanos, los hijos de Zebedeo, que eran los hijos del trueno, que tenían deseo de vengarse, deseo de triunfar, estar en las mejores posiciones. Sin embargo, Jesús los transformó y los cambió. Llegaron a ser hombres humildes, transformados por el poder del Espíritu Santo, llenos de amor. ¿Okay? Ahora, después de eso, ¿a quién vimos, hermanos? Vimos Jesús llamó a Felipe, ¿se acuerdan? Felipe, que Jesús lo llamó y lo transformó, lo cambió completamente a este discípulo. Felipe también le gustaba llevar personas a Cristo, ¿no? Como Andrés. Ahora, después de Felipe, ¿quién vino? Natanael, ¿no? Acuérdense que Felipe trajo a su mejor amigo, Natanael, y cuando Jesús lo llamó, Jesús lo vio desde donde, desde que estaba debajo de la higuera, ¿no? Jesús ya lo conocía como te conoce a ti y a mí. Desde antes de que nosotros naciéramos, Él ya nos conocía, ¿sí o no? Después ya hablamos de Mateo, un cobrador de impuestos, un pecador que sus amigos eran las prostitutas, los ladrones, los sicarios de este mundo. Sin embargo, Jesús, este hombre que estaba cobrando impuestos, que era odiado por su nación, porque había traicionado a su propia nación de Israel. Sin embargo, Jesús lo llama y le dijo, sígueme. O sea, qué maravilloso. Un cobrador de impuestos, un pecador. Jesús lo invitó, Mateo invitó a Jesús y a los discípulos a una cena en su casa. Y él invitó a todos sus amigos porque él quería que todos conocieran a quién, a Cristo Jesús. Amén. Qué maravilloso. La semana pasada hablamos de quién, de Tomás, un hombre que para mucha gente era un fracasado, era un pesimista. Para él no creyó cuando le dijeron que Jesús había resucitado. Pero nos dimos cuenta la semana pasada, a través de ¿cierto? Lo que estudiamos de Tomás, que él no lo hacía por desconfianza, él lo hacía porque él amaba a Dios de todo corazón. Él amaba a Cristo, ¿okay? Y tenía miedo que Cristo se fuera y él se quedara solo, ¿no? Y vimos cómo él se transformó, Dios lo cambió, y al final él dijo, ¿qué dijo él? Dios mío, Señor mío y Dios mío. O sea, que él reconoció que no estaba al frente de una persona común y corriente, sino al frente del Dios, de su Salvador, del Mesías, del que había de venir y el que lo iba a salvar y el que le va a dar a él y a ti vida eterna. Hemos hecho este recorrido hasta el día de hoy. Ahora, los 8 discípulos de los 2 primeros grupos son conocidos. Todo el mundo los ha escuchado, ¿no? Pero los últimos 4 del último grupo, solamente el único que conocemos es Judas, porque fue el que traicionó a Cristo. Eso lo vamos a dejar al final, porque hay mucha tela para cortar de Judas, lo vamos a dejar al final. Vamos a hablar de los primeros 3 discípulos, los otros 3. ¿De quién vamos a hablar el día de hoy? De ese grupo último, de el discípulo número 9, que se llama ¿cómo? Jacobo el menor. ¿Cómo se llama? Jacobo el menor. Y vamos a estudiar acerca de este personaje, quién era Jacobo el menor. Vamos a explicar también que no lo vayan a confundir con el otro Jacobo que había también. Había otro Jacobo que era el hermano de Jesús. Vamos a hablar de todo eso el día de hoy y vamos a ver qué aprendemos. Porque lo importante en esta serie es que lo que tú y yo hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido que Dios puede cambiar a cualquiera, que Dios puede transformar a cualquiera, que Dios es un Dios de amor y que Él lo que quiere es llevarte a ti y a mí al reino de los cielos. Amén. Vamos a empezar con el tema del día de hoy, de 12 hombres comunes, número 23. ¿Cuál? 23. Amén por eso. Vamos a avanzar aquí el día de hoy. Dice aquí, Jacobo el menor. ¿Quién era Jacobo el menor? Vamos a ver. Dice, nota, el grupo final de los 4 apóstoles es el que menos conocemos, excepto por Judas Iscariote, quien se hizo notorio al vender a Jesús para que fuera crucificado. Este grupo parece haber tenido menos intimidad con Jesús, con los otros, comparado con los otros 8 discípulos, ¿no? Poco se sabe de cada uno de ellos, excepto el hecho de que fueron llamados para ser apóstoles. O sea, se sabe muy poco de ellos porque la Biblia habla muy poco de ellos, pero vamos a estudiar acerca de ellos el día de hoy.
Dice, los apóstoles fueron hombres que dejaron todo para seguir a Cristo. ¿Ok? ¿Qué dice? Estos últimos 4 discípulos eran parte de los otros 8, o sea, el total de 12, ¿no? Lo que tenían en común era algo importante. ¿Qué me puede decir, hermanos? ¿Qué tenían en común? Que estos discípulos, cuando Cristo los llama, dejaron todo. ¿Qué me dice, hermano Juan Carlos? Cuando Cristo llama a cada discípulo, lo que tenían en común era que ellos dejaron todo. Ellos no se pusieron a estarse quejando, ni como dicen en inglés, a complaining. Ellos lo que hicieron es, Jesús los llama y dejaron las redes, dejaron la mesa de los impuestos, dejaron todo lo que hacían y siguieron a Jesús. Yo hago una pregunta esta tarde. Si Jesús te llamara a ti el día de hoy, o me llamara a mí, ¿estamos nosotros dispuestos a dejar todo por el Maestro? ¿O nos vamos a aferrar a las cosas de este mundo? Que ese es el problema que tenemos muchos de nosotros, ¿no? Que estamos tan aferrados a este mundo, que amamos tanto a este mundo, que Jesús nos llama, pero no escuchamos cuando Él nos llama. Porque el ruido de la música, las cosas del mundo, los videos, el internet, la televisión, todo lo que hay alrededor de nosotros, no nos deja escuchar. Ahora, si Jesús te llama y me llama, lo más importante es hacer como los discípulos, escuchar la voz de Dios y seguirlo, ¿no? Porque de todas maneras, todo lo que hay en este mundo se va a terminar. Todo lo que hay en este mundo. Si yo amo mi negocio, el negocio no me va a llevar a vida eterna. Si yo amo mi trabajo no me va a llevar a vida eterna. Tu novio no te va a llevar a vida eterna, ni tu mujer, ni tu esposo, ni tus hijos, ¿ok? Solamente es una relación personal con Cristo Jesús. Dios te va a pedir cuentas por tu familia, ¿no? Si eres casado, te dio una familia, Dios te va a pedir cuentas por tus hijos. Pero Dios sabe que Él te llama para que tú y yo podamos seguirlo para vida eterna, ¿ok? Estos discípulos dejaron todo. Vamos a ver que Simón Pedro, que era el que más hablaba del grupo, inmediatamente fue el que vino a decir, a abogar por el grupo, a abogar por los discípulos, ¿no? Y mira lo que le dijo Simón Pedro a Jesús, ¿no? Por estos discípulos. Vamos a ver ahí en el libro de San Lucas capítulo 18, búsquelo por favor. Leamos ahí el versículo 28 al 30. San Lucas capítulo 18, versículo 28 al 30, mira lo que dice. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Le dijo a Jesús, ¿no? Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios. Dice, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Imagínense, ¿qué es lo que Jesús le estaba diciendo a Simón Pedro? Que no haya alguien que haya dejado padres, hijos, mujer, esposos. ¿Por quién? Por mí. Que van a recibir ¿qué? Abundancia aquí y allá la vida eterna. No, maravilloso. Los discípulos le estaban diciendo a Jesús, ellos habían dejado todo. Y en realidad ellos dejaron todo, hermanos. Ellos no se pusieron a pensar qué va a pasar conmigo, cuál va a ser mi futuro, cuál va a ser mi plan que cuando me vaya a retirar. O sea, ¿qué va a pasar con mi familia? No, ellos escucharon la voz del que los llamó, del Mesías, de Dios, y lo siguieron. Amén, por eso. ¿Valdrá la pena seguir a Cristo? Es una pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy. Esa pregunta me imagino que tuvo que haber pasado por la mente de los discípulos, pero ellos no lo pensaron dos veces. Ellos compararon lo que Jesús les ofrecía, que era vida eterna, comparado a este mundo que algún día se va a terminar. No podemos comparar. No podemos comparar la gloria eterna, la ciudad santa, o sea, la vida eterna comparado a este mundo, aunque vivas 100, 120, 150 años en este mundo. No puedes compararlo con lo que viene, con lo que Jesús te está ofreciendo, que es el reino de los cielos. Estos discípulos dejaron todo y me imagino que al principio tenían dudas, a lo mejor tenían problemas, estaban pensativos, pero con el tiempo se dieron cuenta que fue la mejor decisión de su vida, o sea, lo que ellos hicieron. Amén por eso. ¿Tú crees que la mejor decisión que tú y yo podamos hacer hoy es aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, vivir en santidad, guardar sus mandamientos y prepararnos para la segunda venida?
Es lo mejor que podemos hacer, hermanos. La gente anda preocupada en este mundo por lo que está sucediendo alrededor. Pero si caminamos con Cristo, tenemos la seguridad que algún día Él va a volver de nuevo. Y que todo esto todos estos problemas, todos estos dolores, enfermedades, preocupaciones, estrés, todo lo que estamos pasando en este mundo, todo eso va a quedar atrás. Cuando estés en el reino de los cielos, no te vas a acordar de todo lo que pasaste en este tiempo, pero valió la pena. Pero hay mucha gente que se aferraron más al mundo, que no siguieron a Cristo. Y al final, tristemente, se van a perder. Sigamos avanzando acá. Mira lo que dice ahí mismo en el libro de San Lucas, capítulo 9. San Lucas capítulo 9, versículo 23. Mira lo que dice, hermanos. San Lucas 9, versículo 23. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Quién estaba hablando ahí? Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús no le estaba diciendo a la gente, mire, si ustedes me siguen a mí, todo va a ser color de rosa, no va a sufrir, no va a haber problemas, no va a tener necesidades, usted va a estar feliz conmigo por la eternidad. No, Él nunca ofreció eso, hermanos. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Que es negarme a mí mismo, o sea que y en vez de complacer los deseos de la carne, los deseos de este mundo, voy a poder cuando el enemigo me coloque tentaciones, cosas en mi vida, yo voy a poder decir no. Yo no puedo cederle al enemigo porque para mí lo más importante es el camino hacia la vida eterna. Lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. No hay forma, como decía José, no hay forma que yo voy a pecar contra Dios. O sea, nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos cada día. Llevar la cruz de Cristo, hermanos, y seguirlo a Él. Vale la pena. Porque al final obtendremos el premio, el galardón que Jesús traerá a cada uno de nosotros. Valió la pena, hermanos. Muchos de nosotros ahora, imagínense cuántos gente en el mundo, millones y millones de cristianos están siendo perseguidos en este momento. Muchos de ellos los matan cada día por seguir a Cristo. Imagínense, hay países donde usted no puede decir que es cristiano porque lo matan. Usted no puede ir a un estudio bíblico porque lo meten a la cárcel y lo pueden matar. Imagínense. Sin embargo, nosotros vivimos en países donde todavía hay libertad, hermanos. Todavía se puede hacer la obra misionera, todavía se puede predicar el evangelio. Va a llegar un tiempo al final que vamos a ser perseguidos, eso se sabe. Pero yo no puedo estar pensando desde ahora en que me van a perseguir. Mi importancia ahora es consagrarme a Dios, vivir cada día, hacer su voluntad, guardar sus mandamientos, ¿sí o no? Y cuando venga lo que venga a venir, pues Dios nos dará el Espíritu Santo para poder resolver la situación en ese momento. Pero tengo que ahora es prepararme, llenarme de su palabra, llenarme de la presencia de Dios, estar conectado a Él día y noche. Porque cuando vengan esos momentos difíciles que lo vamos a ver el día de hoy, es cuando necesitamos estar aferrado a Cristo, hermanos. Mucha gente quiere consagrarse a Dios cuando ya el problema está ahí. Es muy difícil. La consagración debe ser ahora, ¿no? Aprender a confiar en Él en momentos de abundancia, en momentos de bonanza, y cuando venga la escasez, venga la persecución, venga lo que tenga que venir, yo sé que quién camina conmigo, quién camina contigo, ¿no? Que es el Señor, que nunca nos deja, hermanos. Y vamos a ver hoy si es verdad. Antes de que termine el tema, vamos a ver varios eventos que sucedieron con estos discípulos, donde Dios se manifestó a ellos, aunque ellos tenían miedo y temor, pero sin embargo Jesús estuvo con ellos en el peor momento de sus vidas. Amén por eso. Vamos a ver acá, sigamos avanzando, hermanos. Dice acá, estos discípulos dejaron negocios, dejaron tierras, familias, amigos, por seguir a Cristo. Llegaron a ser testigos valientes de Cristo. ¿Cuál era lo que ellos llegaron a hacer? Lo que Jesús los había llamado que hicieran, ¿no? Ustedes se acuerdan que después de que Jesús ascendió al cielo, antes de ascender, les dio la gran comisión. Y les dijo, vayan a Jerusalén y esperen la promesa. La promesa del Padre, que era el Espíritu Santo. ¿Y qué Jesús le había dicho a ellos? ¿Qué iba a pasar con ellos? Leámoslo ahí en el libro de Hechos, por favor. Hechos capítulo 1. Y como Jesús les lo había dicho, se cumplió. Hechos 1:8, mira lo que dice. Hechos capítulo 1. Dice, pero recibiréis
¿Qué dice? Poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Seréis testigos hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Estos 12 discípulos fueron testigos, hermanos. Fueron testigos de lo que Jesús hizo con ellos. Fueron testigos de los grandes milagros que Jesús hizo, de las grandes transformaciones, de que Jesús resucitó muertos, sanó paralíticos, ciegos, cojos, todo tipo de personas, lunáticos, endemoniados. Ellos fueron testigos. Y fueron testigos a llevar lo que ellos habían visto y oído a todas partes. ¿Okay? A todos lugares, a todas partes. Muchos de ellos escribieron y muchos de ellos, sus mejores amigos, escribieron por ellos. Y ese mensaje que ellos recibieron todavía lo siguen predicando en el mundo a través de la palabra de Dios, a través de lo que ellos nos dejaron, la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Qué maravilloso. Fueron testigos. ¿Dónde fueron testigos? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. ¿Ah? Qué maravilloso, hermanos. Que lo que Jesús comenzó con esos hombres comunes todavía sigue avanzando. ¿Ok? Todavía lo que ellos presenciaron, que fueron testigos, seguimos todavía dando testimonio a la gente, que todavía andan ciegos, que todavía andan con una venda, que todavía no pueden ver la luz. ¿Okay? Jesús vino para sanar a quien, no vino a sanar a salvar a los justos, Él vino a salvar ¿qué? A los pecadores. Amén por eso. Sigamos avanzando, hermanos, con este tema. Estos discípulos fueron tremendos como Jesús los usó, ¿no? Vamos a ver qué hicieron los discípulos también. Vamos al libro de Efesios, por favor. Efesios, ¿qué era lo que los discípulos predicaron, no? Porque es muy importante, ¿no? Porque Jesús los estaba preparando, entrenándolos para que ellos se prepararan, ¿no? Efesios 2:20, mira lo que dice. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo, Efesios, perdón, estoy aquí en Gálatas. Efesios 2:20, mira lo que dice, edificaos. ¿Qué dice ahí? No, Efesios 2:20, ¿estás bien, José? Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra de ángulo Jesucristo. ¿Qué es lo que ellos predicaban? ¿Qué eran las doctrinas de los apóstoles? Era el fundamento, lo que Jesús le había hablado, lo que Jesús le había enseñado. Ellos aprendieron del maestro, ¿no? Y lo que ellos aprendieron y oyeron es lo que ellos fueron a hacer. Fueron testigos, ¿no? A diferentes lugares, países. Qué maravilloso. Pero la piedra principal del ángulo es Cristo. ¿Okay? Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza del ministerio de Cristo. Él es la cabeza debe ser la cabeza de tu familia, de mi familia. Debe ser la cabeza mía. Debe ser el centro de tu vida y de mi vida. Debe ser lo más importante. ¿Cuánta gente hay, hermano, que viven sin Cristo, sin Dios? Y saber que muchos de ellos consiguen cosas, doctorados, educación, muchos consiguen ser ricos, multimillonarios, pero qué triste saber de que estos hombres, que cuando algún día van al descanso, saber de que todo eso que ellos consiguieron, de nada les va a servir, si no tuvieron una relación personal con Dios, si no aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Okay? Todo eso que consiguieron no les sirve para nada. Lo importante, los discípulos se dieron cuenta que lo más importante para el ser humano es tener a Cristo en su vida. Amén por eso. Ser testigos de Cristo donde quiera que vayamos, ¿no? Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos también. En el último tiempo final, nosotros vamos a predicar por testimonio, ¿sí o no? Aquí dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El carácter de Cristo reproducido en tu vida y en mi vida. Qué maravilloso, hermanos. Vamos a predicar con tu testimonio y mi testimonio. ¿Ok? Vamos a donde quiera que vayan,
que seamos lámpara, una luz para que la gente que todavía no se han entregado a Cristo se entreguen a Cristo antes de que sea demasiado tarde. ¿Okay? Sigamos avanzando. Dice acá, siendo el principal piedra de ángulo Jesucristo. ¿Okay? Vamos a abrir ahí el libro de San Lucas, por favor. Vayamos al libro de San Lucas y veamos ahí San Lucas capítulo 6. ¿Okay? San Lucas 6, versículo 13 al 16. Vamos a ver algo importante. San Lucas capítulo 6, versículo 13 al 16. Mire lo que dice. Cuando era de día, llamó a sus discípulos. Aquí lo vamos a ver a todos, ¿no? Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, que hablamos anteriormente, a quien también llamó Pedro. Él era el líder del grupo, ¿no? Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. ¿Okay? Mateo, Tomás, okay, aquí Jacobo, hijo de Alfeo, el que vamos a hablar el día de hoy. Simón, llamado el Celote. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. O sea que habían dos Judas, ¿ok? Y habían dos Judas, hermanos, y habían dos Jacobos, ¿ok? Muy importante. Aquí vemos la lista de los 12 discípulos, hermanos. Ahí están todos, ¿ok? Desde Simón Pedro, que siempre aparece en la lista como primero. Y ahí vamos a hablar hoy de quién, de Jacobo el menor, ¿ok? Muy importante. ¿Quién era Jacobo el menor? Quizás usted lo ha escuchado, pero quizás no. Pero hoy vamos a hablar un poquito acerca de él. Vamos a ver quién era él, quién era su familiar, qué era lo que él hacía, todas esas cosas, ¿no? Importantes. Sigamos avanzando. Dice, Jacobo, hijo de Alfeo. ¿Quién era Jacobo? Era hijo de... ¿Quién era su padre? Era Alfeo. Y hago una pregunta, ¿no le suena ese nombre a usted familiar? Alfeo. ¿Lo hemos mencionado anteriormente? ¿Sí o no? ¿En uno de los temas? Claro que sí. Usted sabía que dicen que este Jacobo, el menor, su hermano también era otro apóstol. ¿Quién era? Vamos a entender a ver quién era su hermano en esta tarde. Vamos a abrir la palabra ahí en el libro de San Mateo, por favor. San Mateo, el capítulo 10. Búsquelo ahí, por favor. San Mateo, capítulo 10. Versículo 3, leámoslo ahí juntos, por favor. San Mateo 10, 3, dice, aquí está la lista, ¿no? Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, ahí vuelve a aparecer, Jacobo, hijo de Alfeo, le veo por sobrenombre Tadeo, ¿ok? Jacobo, hijo de Alfeo, ahí está en la lista de Mateo también, aparece también ahí en esa lista, ¿no? Vamos a ver si aparece en Marcos también, a ver si en Marcos aparece también este personaje. Marcos 3:18, abramos la palabra ahí en el San Marcos, ahí está, capítulo 3, vamos a leer, buscarlo ahí por favor, San Marcos capítulo 3, versículo 18, miren lo que dice. Dice ahí, y Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, ¿ok? Jacobo, hijo de Alfeo, ahí volvió a aparecer otra vez de nuevo, ¿ok? Ahora, en el libro de Hechos, ok, vamos a ver algo aquí muy importante. Dice, Jacobo, hijo de Alfeo, ok, nunca alcanzó ningún grado de fama o autoridad, no era el tipo de persona que sobresale, ok, muy bien. En el Nuevo Testamento hay varios hombres con el nombre de Jacobo. ¿Usted sabía eso? Que tenemos varios nombres con el nombre de Jacobo en el Nuevo Testamento. Jacobo, el hijo de, vamos a ver. Uno de los Jacobos que nosotros conocemos era ¿quién? Jacobo, hijo de Zebedeo, ¿se acuerda? El hermano de Juan, que ese era un Jacobo. El otro Jacobo era el hijo de María y de José, o sea, el hermano de Jesucristo, ¿no? Medio hermano de Jesús. Vamos a verlo a ver si es verdad, rapidito, para no confundirlo con el que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ver a Gálatas capítulo 1, hablamos a Gálatas el capítulo 1, y vamos a ver a este personaje de Gálatas capítulo 1, versículo 19. Búsquelo por favor. Aquí nos damos cuenta que este que aparece aquí es el hermano de Jesús, ¿no? El medio hermano, dice, pero no vi a ninguno otro de los apóstolos, quien dice ahí, el apóstol Pablo, dice, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, ¿ok? O sea,
Este Jacobo, hermano del Señor, es diferente del otro Jacobo, el que vamos a hablar el día de hoy. El que vamos a hablar es Jacobo el menor, ¿ok? Muy importante. Jacobo, el hermano de Cristo, él fue, vamos a tener aquí una referencia acerca de él, antes de empezar con Jacobo el menor. Dice acá, este Jacobo, medio hermano de Jesús, aparentemente llegó a ser un líder en la iglesia de Jerusalén. O sea, ese era un líder. Vamos a ver rapidito en el libro de Hechos, capítulo 15, ¿ok? Busquémoslo ahí, por favor. Hechos, capítulo 15, del 13 al 17. ¿Ustedes se acuerdan del concilio de Jerusalén? ¿Se acuerda cuando vinieron los apóstoles que se reunieron porque estaba el problema con los gentiles, ¿no? Y aquí en ese concilio se resolvió, y el que estaba ahí prácticamente manejando la junta, como decir la junta de la iglesia en este momento, en las iglesias, ¿era quién? Jacobo, el hermano de Jesús. Vamos a ver. Veámoslo ahí rapidito. Hechos 15, versículo 13, rapidito, en adelante. Dice, y cuando ellos callaron, dice ahí, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, ¿no? Versículo 16, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Imagínense, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Ah? Qué maravilloso. Vamos a ver ahí el versículo del 18 al 21, para que ustedes sigamos avanzando. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde el tiempo antiguo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación de ahogado y de sangre. Versículo 21, vamos a ver, el último, dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es elegido en cada día de reposo. ¿Okay? Ahora, vemos que este Jacobo era el hermano de Jesús, o sea, no lo confundamos con el Jacobo menor que estamos hablando el día de hoy. Dice, dio a conocer la decisión del concilio de Jerusalén, o sea, este es Jacobo el hermano de Cristo, ¿no? También se cree que este mismo Jacobo fue el que escribió la epístola del Nuevo Testamento, que lleva su nombre Santiago. ¿Ok? Este apóstol, Jacobo, el medio hermano de Cristo, es el que escribió la epístola de Santiago, que es muy importante. Ahora vamos a hablar de Jacobo el menor, el que nos interesa a nosotros el día de hoy. Vamos a verlo rapidito. Dice, vamos a ver en Marcos 15, hablamos la palabra Marcos capítulo 15, búscalo por favor. Marcos 15, versículo 40, búscalo ahí. Busquémoslo ahí por favor, Marcos capítulo 15, versículo 40. ¿Qué dice ahí? Dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba, ¿quién? María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. ¿Quién estaba ahí? Estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. O sea, ¿quién era la madre de Jacobo, el menor? Era María. Acordémonos eso, ¿ok? Muy, muy importante. Ok, ahora vamos a seguir avanzando. Dice acá, nota, es probable que era más joven que el otro Jacobo, el hijo de Zebedeo. Jacobo el menor fue uno de los 12 que por alguna razón Jesús lo seleccionó y lo adiestró y le dio poder como a los otros discípulos. Lo envió como testigo, dice, que me recuerden aquellas personas que no son mencionadas por su nombre, ¿ok? Vamos a darnos cuenta aquí que Jesús llamó a este discípulo también, a Jacobo el menor, lo preparó, lo adiestró, ¿ok? Caminó con él, o sea, él fue testigo de varios milagros, lo vamos a ver enseguida. ¿Y qué hizo más con él Jesús? Lo preparó para que fuera un testigo de Cristo, ¿no? Muy importante. Y vamos a ver aquí que hay muchos discípulos que quizás no tienen el renombre de los otros 8, no tienen la fama de Simón, de los hijos del trueno, pero eran parte de los 12, ¿no? Eran parte de los discípulos. Y esto nos recuerda que en el libro de Hebreos
se mencionan muchos personajes que no los mencionan por nombre, pero lo mencionan por lo que ellos hicieron. Vamos a ver rapidito para que veamos. Hebreos capítulo 11, vayamos al libro de Hebreos. Aquí está donde están todos los que hicieron algo, hermanos, en el caminar con Cristo. Y desde el Antiguo Testamento hasta los discípulos, ¿no? Vamos a ver ahí Hebreos capítulo 11, versículo 33, para que veamos. Aquí hay una lista de personas que son nombradas aquí, pero no por nombre, ¿no? Sino por lo que hicieron. Dice, Hebreos 11, 33 en adelante, dice: por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron a filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Imagínense, dice acá, otros experimentaron vituperios, azotes, y más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados y aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, imagínense, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Versículo 39, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, entre estos discípulos que mencionan ahí, seguro estaba ahí quien, Jacobo el menor, hermanos. Fueron personas que dieron su vida por Cristo, y vamos a ver esta tarde que Jacobo el menor dio su vida también por el Señor, igual que los otros discípulos, hermanos. Que tremendo. Sigamos avanzando. Dice acá, vamos a ver unos milagros, así como la semana pasada que vimos cómo Tomás experimentó algunos milagros de Cristo. Experimentó, por ejemplo, cuando Cristo resucitó a Lázaro. Experimentó cuando Jesús resucitó. Imagínense qué maravilloso haber estado ahí en ese momento. Ahora vamos a ver estos discípulos que también tuvieron experiencias, hermanos, con Cristo. No son muy mencionados a través de los evangelios. Sin embargo, sabemos que todos ellos estaban en esos dos milagros que le voy a mencionar ahorita, ¿ok? Ahí estaba Jacobo el menor, estuvo ahí. ¿Usted se acuerda cuando vinieron una multitud a esta montaña, que habían más de 5,000 varones, y sin contar a las mujeres y los niños? O sea, Jesús le había dicho a los discípulos que le dieran de comer. Sin embargo, Jesús lo estaba diciendo porque él sabía lo que él iba a hacer, ¿sí o no? Ahora, Jesús, ¿qué dijo a los discípulos? Háganlos recostar, o sea, ahí en la hierba, ¿no? Y los hicieron recostar, y Jesús vino y de unos cuantos peces y panes oró por ellos y lo multiplicó. Y lo maravilloso de este milagro era que Jesús le daba a cada discípulo el pan y los peces, y cada vez que ellos lo entregaban venían por más, ¿okay? Ahí estuvo ¿quién? Estuvo Jacobo el menor, ¿okay? En ese milagro, y vamos a verlo rapidito, muy importante. Abramos la palabra en el libro de San Mateo capítulo 14, por favor, muy importante. Vayamos ahí al libro de San Mateo. Vamos a ver algo importante ahí en este San Mateo capítulo 14. Leamos del versículo 17 en adelante. Mira lo que dice acá. Dice: y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Ok? Él les dijo, tráemelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo y bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos. ¿A quién dio los panes? A los discípulos. Ahí estaban los 12 discípulos, y los discípulos a la multitud, ¿ok? Ellos recibían los panes y los peces y lo daban a la gente, ¿no? Y comieron todos. Ahí comieron todos los discípulos. Comieron los 5,000 varones, las mujeres y los niños. Como 15,000, 20,000 personas habían ahí en ese lugar. Dice, y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Imagínense, 12 cestas sobraron después de haberle dado de comer a toda esa gente. Oiga, tremendo milagro. Paremos un momentico ahí, hermanos. Tremendo milagro, ¿sí o no?
Ahora, ¿qué aprendemos de ese milagro? Que Dios es el proveedor, que Dios es el que provee para tu vida, para tu familia, para mí, que en momentos de pandemia, en momentos de escasez, en momentos de problemas en tu vida, debes de poner la mirada en Dios. Él es el que puede proveer para tu familia. Aunque no tengas nada, no tengas un centavo, no tengas un dólar, un peso, no tengas ni un shekel, sin embargo, Dios puede proveer. Los discípulos vieron ese milagro, cómo cómo Jesús le dio de comer a esa multitud de 5 panes y 2 peces. ¿Ah? Qué maravilloso, hermanos. Ahí estaba quien, Jacobo el menor. Ahora, ¿qué sucedió después de ahí, de ese milagro? Mira lo que sucedió, hermanos. Después de que le dieron de comer a toda la gente, tuvieron que traer 12 cestas y recoger todo, porque Jesús dijo, no, recojan todo, ¿ok? Imagínense, recogieron todo lo que había sobrado. Y después de ahí, ya se estaba haciendo tarde, Jesús empezó a despedirse de la gente. Y le dijo a los discípulos, váyanse en la barca y váyanse al otro lado que ahí nos vemos, ¿ok? Ahora Jesús se quedó ahí despidiéndose de la gente. Y ya de noche se fue a la montaña y empezó a orar con el Padre, ¿ok? Ahora Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía que en esa trayectoria de ir de un lugar al otro algo iba a pasar, ¿ok? Él sabía eso. Pero él estaba entrenando a los discípulos, él estaba probando a los discípulos. Y Jesús sabía que se iba a levantar una tormenta. Esa tormenta no la levantó Dios, la levantó ¿quién? El diablo, Satanás. Los quería destruir prácticamente, los quería ahogar a todos los discípulos. Ahora, lo maravilloso que aprendemos aquí es que Dios es el proveedor. Segundo, que cuando Dios en tu vida y en mi vida, hay veces nosotros estamos preocupados. Señor, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? No tengo dinero, ¿cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a comer? ¿Qué va a pasar el mes que viene? Y estamos siempre pensando, preocupándonos con estrés, con tensión, ¿sí o no? Pero Jesús siempre, ¿qué aprendemos de estos discípulos? Primero, que es el que provee. Segundo, que Jesús siempre aparece en el momento que tú menos lo piensas. Él siempre aparece a tiempo. ¿Ah? Cuando quizás nadie está alrededor tuyo, ni tus amigos, ni tu familia, cuando te estás hundiendo, cuando parece que ya va a ser el final, Él aparece. Y cuando estos discípulos estaban en esa barca, que imagínense, la mayoría eran pescadores, se estaban hundiendo, había una tormenta tremenda. Y esa tormenta empezó en la noche, imagínense. Sin embargo, Jesús estaba ¿dónde? Estaba orando con el Padre. Estaba pidiendo por los discípulos, orando por ellos, para que Dios Padre los pudiera salvar. ¿Sí o no? ¿Qué aprendemos de esta experiencia de los discípulos, hermanos? Que el mejor refugio, el refugio más importante para tu vida y mi vida es en la oración. La oración me prepara a mí, al soldado, ¿para qué? Para la batalla. Jesús estaba preparando para la batalla, ¿de qué? De la tormenta. Jesús te prepara a ti ahora en este momento, cuando tú tienes más tiempo de orar, más tiempo de estudiar la palabra, más tiempo de escuchar temas, más tiempo de tener una conexión con Dios. Él te está preparando para la batalla. O sea, este tiempo, en vez de sacarlo para divertirme, para pasar chévere y pasar bueno, debo estar preparándome en este tiempo donde yo debo estar teniendo una comunicación, un tiempo personal con mi Dios, a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de cada mañana estar conectado con Él en la noche y en la mañana, porque cuando venga venga la tormenta a tu vida, vengan los problemas, nosotros podemos enfrentar la batalla. Vamos a ver cómo lo enfrentó Cristo. Y nos vamos a dar cuenta que Jesús apareció en la cuarta vigilia de la noche. La primera vigilia empieza a las 6 de la tarde, de 6 a 9. La segunda de 9 a 12 de la noche. La tercera vigilia empieza de 12 de la noche a 3 de la mañana. Y Jesús apareció en la cuarta vigilia de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, ya cuando casi estaba a punto de amanecer. Cuando esos discípulos estaban desmayados, cuando se estaban hundiendo, cuando pareciera que ya no tenían solución, aparece Jesús en tu vida y en mi vida. Vamos a verlo, hermano, rapidito. Mira lo que dice acá. Sigamos avanzando, ¿ok? Dice acá, versículo 23, San Mateo 14, versículo 23, dice, despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Quién estaba solo? Cristo, ¿no? Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Versículo 25, a la cuarta vigilia de la noche, amén,
Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Jesús te dice a ti y a mí hoy también: tened ánimo, no temáis, yo estoy contigo. Jesús te dice a ti y a mí el día de hoy: Él está contigo y conmigo. Él es nuestro refugio. La oración es el refugio del soldado antes de la batalla, ¿sí o no? Vamos rapidito avanzando acá, estamos llegando ya al final del tema. Dice: en cualquier caso podemos estar seguros de que, al igual que los demás apóstoles, Jacobo el Menor llegó a ser un gran predicador. Con poder, seguramente realizó señales de apóstol, por señales y prodigios, milagros. Vamos rapidito a 2 de Corintios, por favor. Vayamos ahí rapidito a 2 de Corintios. Este apóstol, como los otros apóstoles, desarrolló esa fe en el Señor. Desarrolló esa fe maravillosa, ¿no? 2 de Corintios 12:12, mire lo que dice acá. Dice: con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda la paciencia, por señales y prodigios y milagros. Este discípulo aprendió al caminar con Cristo, vio todas esas señales, prodigios, milagros. Dios los utilizó poderosamente. Y lo maravilloso que tú y yo sabemos de que su nombre está escrito ¿dónde? Vamos a verlo rapidito. El nombre de Jacobo el Menor. ¿Usted sabía que Jacobo el Menor era hermano de quién? De Mateo. Hermano del discípulo Mateo, que hablamos anteriormente, era Jacobo el Menor, era hermano de él. ¿Y por qué sabemos eso? Porque tenía el mismo papá, hijo de Alfeo. Los dos tenían el mismo padre, hijos de Alfeo. ¡Qué tremendo! Si tiene alguna duda, le doy el versículo en este momento. Antes de ver el otro versículo, podemos ver, si quiere, rapidito, que él era el hijo de Alfeo, hermanos. Qué maravilloso. Veámoslo ahí, por favor, en Marcos, rapidito, 2:14, rapidito. San Marcos, capítulo 2, versículo 14, mire lo que dice: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos. O sea, el mismo padre de quién? De Jacobo el Menor. ¿Dónde va a estar escrito el nombre de Jacobo el Menor, hermanos? ¿Qué me puede decir? El nombre de Jacobo el Menor va a estar en una de las puertas de la Santa Jerusalén. En uno de los muros de la ciudad eterna va a estar el nombre de Jacobo el Menor. Aunque tú no lo conozcas mucho, ahí va a estar su nombre. Veamos la palabra Apocalipsis 21:14. Apocalipsis 21:14, mire lo que dice. ¿Ok? Dice así: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Tenemos la seguridad que el nombre de Jacobo el Menor va a estar ahí. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo principal? Vamos a ver el último versículo antes de hacer el llamado. ¿Qué es lo principal para tu vida y para mi vida? Si los discípulos, su nombre va a estar escrito en el muro de la ciudad eterna, en una de las puertas. ¿Qué es lo principal que Jesús le dijo a los discípulos en un momento de su vida cuando estuvo con ellos? ¿Y qué es lo que Jesús te dice a ti y a mí? Que lo importante no es que tengamos 20 billones de dólares, que tengamos casas, carros, edificios, que viajemos por todo el mundo. Lo más importante antes de orar es esto, hermanos. San Lucas capítulo 10, veámoslo rapidito y oramos. San Lucas capítulo 10, versículos 19 y 20. Leámoslo juntos, por favor. Mire, ¿qué es lo principal? Dice, esto es Jesús hablando, dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dice, versículo 20: pero no os regocijéis de que los espíritus os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el reino de los cielos. Amén por eso. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros regocijarnos? Que vuestros nombres estén escritos en el libro de los cielos. Hubo alguien, hermanos, de que no solamente su nombre está escrito, sino que él está ya en el reino de los cielos. Alguien que era un príncipe, alguien que era un rey prácticamente, iba a ser un rey, tenía poder, autoridad, tenía todos los reinos de este mundo. Sin embargo, dejó todo esto, ¿por qué? Por Cristo. ¿Quién fue ese? Moisés, hermanos. ¿Quién fue? Moisés. Leámoslo ahí en Hebreos 11,
y oramos. Hebreos 11, versículos 25 y 26. Busquémoslo ahí, por favor. Mira lo que dice. Dice, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 26, ¿qué dice? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada. ¿Dónde tenía puesta la mirada Moisés? En el galardón. Estos discípulos tenían la mirada puesta ¿dónde? En el reino de los cielos. Jacobo el menor venció. O sea, Jacobo el menor, hermanos, ¿qué hizo? ¿Cómo murió este discípulo? Vamos rapidito. Uno de los ejemplos de este discípulo dice acá, ¿cómo murió? La tradición menciona que murió crucificado en Ostrakhan, en Egipto. Estaba ¿qué? Evangelizando. ¿Cómo murió? Evangelizando. ¿Dónde? En Egipto. ¿Qué? Fue crucificado. Oramos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te agradecemos, Señor, por Jacobo el menor. Te agradecemos por todos los discípulos que eran hombres comunes con problemas, dificultades, pero que fueron transformados para la honra y la gloria tuya. Señor, que lo que hiciste en estos discípulos lo puedas hacer en nosotros también, Señor. Y te pedimos, Señor, especialmente por aquellos hermanos, visitas que todavía no han entregado su vida a Cristo, que hoy escuchen tu voz, Señor, que den media vuelta, que se entreguen a ti antes de que sea demasiado tarde, y que tú nos ayudes, Señor, a caminar contigo, que a pesar de los problemas, dificultades de este mundo, podamos estar aferrados a ti, venga lo que venga, hasta que tú vengas de nuevo, Señor. Pedimos todo esto en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sus ojos el sufrir
Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.